La identidad es una manera de estar en el mundo. Tiene que ver con una construcción simbólica y una representación de valores, prácticas, códigos en una ciudad dada. Todos y todas acá tenemos diversidad de identidades. Unas vienen primero que otras. En mi caso, soy primero mujer, después antropóloga, soy madre, soy quiteña, soy ecuatoriana, soy mestiza. El orden de estas no va a alterar la manera en la que yo estoy en el mundo. Sin embargo, sí va a cambiar el contexto en el cual yo me movilizo. Esta yuxtaposición de identidades en las cuales ustedes pueden pensar cómo se identifican primero, van a cambiar sobre todo en contextos migrantes. Hay dos temas que yo les propongo en esta jornada. Uno es la pertenencia y otro son las identidades, desde una mirada de un contexto migratorio. ¿Qué significa ser ecuatoriano en Ecuador? ¿Qué significa ser ecuatoriano en Nueva York, en el caso puntual de mi investigación? Empecemos con algunos conceptos que nos van a servir para situar esta conversación. Vamos a hablar de la construcción del migrante como el otro, es decir, como el foráneo, como el diferente, como aquel que no es como yo. Ninguna ley más visible para mostrar esta diferencia que la ley de Arizona, que a pesar de que hubo una reforma, dejó intacta, ¿no es cierto?, el corazón de la misma, que dice que una persona puede ser detenida por parecer indocumentada y además puede ser deportada. ¿Qué implica esto dentro de la figura de un migrante? En donde, como ustedes ven, con esta ley se reproduce, se reifica ideas, estereotipos racistas, negativos, alrededor, en este caso, de una persona, de una comunidad, de miles de personas. ¿Qué implica entonces que una figura del migrante, en este caso, ya tenga cargados significados prediscursivos, ¿no es cierto?, como lo diríamos desde la antropología, que convierten a una persona latina en indocumentada, potencialmente terrorista y por tanto, ¿no es cierto?, una afrenta a una nación. Vamos a mirar, expandir esta conversación mirando a Renato. Renato tiene 31 años. Él migró a Nueva York hace 11 años. Vive en Manhattan y nació en la provincia del Guayas. Él es indocumentado y extendió su visa de turismo. Cuando hablábamos de procesos de discriminación en relación a identidades, en este caso la voy a complicar, no solamente identidades raciales, étnicas y nacionales, sino identidades sexuales también, Renato nos dice: por ser latino y por tener acento, me molestan. Your accent is so hard. Why are you so blunt? If you come from South America. Así por cosa homosexualidad no le he tenido en Nueva York, pero sí por ser latino, por tener un acento, por venir de Latinoamérica. Tienen una mafia, un ataque, y eso que paso por estadounidense. You don't look Ecuadorian, you look Russian. But I love my country, I am 100% Ecuadorian. Pero cuando yo digo yo soy gay, homosexual, la gente me dice, I have friends like you. Y yo digo, what does that mean? Si ustedes ven a Renato, Renato tiene una tez más blanca, entre comillas, tiene pelo rubio y es un poco más alto que la media de los ecuatorianos. El concepto que estoy trayendo acá a colación es un concepto de pasar por. ¿Qué significa poder pasar por estadounidense en este caso, siendo una persona gay, latina, ecuatoriana? Como vemos, no es solamente el fenotipo el que está racializado, ¿no es cierto?, sino también la pertenencia, en este caso, ideas y nociones sobre el acento, ideas y nociones también sobre la pertenencia a un particular territorio, en este caso, el Ecuador. Uniendo estos puntos, hay una historia que les voy a contar. Yo soy profesora e investigadora y doy clases sobre temas escabrosos, es decir, abordo temas sobre sexualidades, género, racismo, todos esos temas que la mayoría de personas cuando escuchan, ¿no es cierto?, se ponen incómodas, fruncen el ceño o sonríen. El que más causa esa sensación es el tema de las sexualidades. Hay un rumor de que mis clases, tanto en Estados Unidos como en Ecuador, convierten a una persona en feminista, en homosexual o en pro-migrante. Y yo digo, bueno, ¿y qué tan malo es eso? Con este contexto, vamos a ver cómo funciona esta figura del migrante ya racionalizada
cuando está sexualizada. Estos dos conceptos son importantes para entender como ecuatorianos, en nuestras diversidades y en nuestras identidades, cómo podemos pertenecer a diferentes países, a diferentes momentos al mismo tiempo. Vamos a ver para esto el caso de José Sucusuñay. José Sucusuñay fue asesinado en Brooklyn en el 2008. Él era un ecuatoriano andino que salía de una fiesta de la iglesia con su hermano. Habían tomado unos tragos y salían abrazados, cuando un grupo de 3 jóvenes afroamericanos para la furgoneta y con insultos raciales y homofóbicos mata a José, mientras el hermano logra escapar. Este no es el único de los asesinatos de ecuatorianos, en este caso Nueva York, por odio racial y homofóbico. ¿Cuál es la parte más interesante de este caso y por qué la traigo a socialización? Porque podemos ver acá justamente estos dos conceptos de racialización y sexualización de la figura de un migrante. José Sucusuñay no era heterosexual. Sin embargo, fue asesinado en base a 2 percepciones. Fue percibido como homosexual y fue percibido como latino. Las dos cosas en su conjunto hacen que sea asesinado. Si ustedes ven los titulares del New York Times, si ustedes ven los blogs de la comunidad ecuatoriana en Nueva York, al hablar sobre este tema se decía: entendemos que sea perseguido, asesinado por latino, ¿cómo es perseguido y asesinado por ser homosexual si era heterosexual? ¿No es cierto? Tenemos 2 capas que problematizan aún más la manera en la que pertenecemos a un territorio. Nunca va a ser lineal. Buscando entonces maneras de pertenecer, buscando maneras más inclusivas a partir de la cual podemos reinventarnos como ecuatorianos, tenemos la tecnología del Facebook, del Instagram, de la que hablaba Hugo. Tenemos la tecnología del Skype, a partir de la cual la comunidad migrante se está reinventando. Es decir, esta tecnología no solamente recorta la temporalidad del espacio geográfico, material, ¿no es cierto?, sino también nos permite reinventarnos desde otras posibilidades. Esta reinvención es la que a mí me parece que podría ser absolutamente útil y sensible para poder entender una sociedad más inclusiva para los ecuatorianos dentro y fuera del país. La ecuatorianidad, entonces, si partimos de una figura del migrante, miramos que está cargada de estereotipos, de figuras que van a reificar, ¿no es cierto?, de alguna manera reivindicar lo que ya conocemos dentro de un marco dado. La propuesta, la invitación, ¿no es cierto?, es para mezclarnos. Es decir, ¿cómo podemos traer esta conversación de homofobia, xenofobia, racismo de nuestras comunidades en el exterior a casa? No solamente no es aislada esta forma de discriminación, sino también nos toca cerca. ¿Qué pasa con esta discusión, esta figura racializada y sexualizada del migrante en nuestro país? ¿Cómo nosotros empezamos a trabajar más allá de este marco colonial y postcolonial? En Ecuador, donde tenemos aparentemente un mestizaje muy homogéneo, en donde sigue primando una figura blanco europea a la cual imitar. Esta figura es constantemente negociada por cada uno y cada una y complicada aún más por lo que conocemos como nuevas migraciones. Es decir, para ir cerrando en esta discusión, las identidades y la pertenencia no solamente están relacionadas con cómo me identifico en un espacio geográfico dado, no están relacionadas únicamente con los ecuatorianos migrantes en Nueva York, no están relacionadas con las personas que se identifican como gays, por ejemplo, o como ecuatorianos quiteños o guayaquileños, están relacionadas con una nueva forma, una posibilidad de reinvención hacia la inclusión social. Cuando hablamos de identidades y pertenencia, estamos hablando de una ciudadanía y estamos reconstruyendo formas alternativas de ciudadanía que van más allá de esa ciudadanía tradicional, de ese Estado-nación que seguro todos y todas acá hemos estudiado. Esta nueva ciudadanía puede posibilitar nuevas formas de acercamiento, de inclusión,
de buscarnos, de encontrarnos entre todas nuestras diferencias y diversidades, cualesquiera que esas sean. Mi propuesta es, usted, tú, usted allá, tú más allá, tú más allá, mézclate, mezclémonos. Gracias.